estar con nosotros, por ese compromiso que usted tiene siempre, todos los domingos con la política con P mayúscula, a través de Tica Visión Televisión y también a través de nuestro canal de Noches sin Tregua en YouTube. Hoy vamos a hablar de un tema que es más que importante, que hay demasiada desinformación, que estamos siempre, sobre todo cuando ya tenemos cierta edad, pensando en él, que es el tema de las pensiones. Vamos a hablar de los sistemas de pensiones, cómo está la situación de las pensiones en Costa Rica, cuáles son los índices que marcan tendencia sobre edad y sobre el monto de la pensión, con el experto, con el conocedor. Hemos invitado a don Carlos Arias Alvarado, que es director ejecutivo de JUPEMA. Además de eso, es directivo del Consejo de Administración de la Corporación de Servicios Múltiples del Magisterio Nacional, miembro prioritario de la Comisión de Control Internacional Social Security Association y licenciado de Administración de Empresas, máster en Finanzas, en Gestión e Integración de Riesgos y maestría en Gestión Propia de Riesgos de la Universidad Católica de Murcia. Con vasta experiencia en el tema de las pensiones y sin duda, Carlos, tu presencia aquí hoy va a ser fundamental para, para un tema que a veces se politiquea mucho a la hora de la discusión. Muchas gracias, Claudio. Pues enviarle un saludo muy cordial a toda la gente que está, así como usted dice, comprometida con estos temas, esperando que pues, la estén pasando muy bien. Y así como usted apunta, ¿verdad? Son temas que son relevantes, ¿verdad? Y que son importantes y que ciertamente yo no creo que a veces se politizan, Claudio, se politizan muchas veces, ¿verdad? Así es. Bueno, ya regresamos con don Carlos aquí en Noches sin Tregua. Ya a la venta. Ya a la venta. El nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya, Gobernabilidad y Gobernanza. Fuentes del desarrollo democrático de la nación. El motor de la estabilidad. El país avanza, sin ella se estanca. Gobernanza, la voz de todos. Empodera, une y transforma. Comuníquese con nosotros al WhatsApp 2273-1473. 2273-1473. Consíguelo ya mismo en Editorial Jade. Editorial Jade. En Copelesca Almacenes, le invitamos a conocer los medios por los cuales usted puede realizar sus compras, cotizar o consultar sobre los productos, con la facilidad y comodidad que solo sus almacenes Copelesca le ofrecen. Visítenos en cualquiera de los almacenes físicos. No se mueva de su casa y realice sus compras desde el almacén virtual. Contáctenos directamente desde donde usted se encuentre, por medio de la línea de WhatsApp 8668-2222. Copelesca Almacenes. Soluciones para todas sus necesidades en un solo lugar. Café y palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes a las 10 a.m. Sintonícenos ahora en ticavisiontv.com/señal-radio. ticavisiontv.com/señal-ticavisión. Descargue el app para iPhone y Android. Ticavisión Radio. Mantente informado con lo último que pasa en el país en nuestro sitio web www.ticavisiontv.com. Las noticias más destacadas al instante. Noticias Ticavisión, nacionales e internacionales. Las noticias e información en un solo clic.
Gracias por continuar en nuestra sintonía. Carlos, entrémosle al tema de una vez. Una de las premisas de la gente siempre es que en la Constitución política se habla solo de un régimen de pensiones y que hay muchos regímenes de pensiones. Dos preguntas en uno. ¿Debería haber solo un régimen de pensiones? ¿Y cuántos hay hoy en día? Para aclararle eso al ciudadano. Bueno, vamos a ver, en realidad la Constitución habla del derecho a la pensión, ¿verdad? Cómo se establezcan los diferentes regímenes, bueno, eso está también, es potestad, digamos, legal que ha sido de esa forma hecho en este país, ¿verdad? Entonces se ha, digámoslo así, delegado en diferentes regímenes las personas que tienen que estar afiliadas ahí. En el caso nuestro, hay una ley específica, ¿verdad?, para el sector educación. Hay otra ley, ¿verdad?, que le da la potestad al Poder Judicial, ¿verdad?, y por supuesto hay una ley que también le da la potestad al IBM. En realidad lo que debe entenderse es que el derecho a la pensión es uno solo. ¿Cómo se ha gestionado y cómo se ha administrado? Ese es, digamos, la consulta que alguna gente puede hacer, ¿verdad? En el caso nuestro, específico de Jupema, es muy interesante porque entonces usted podría poner sobre la palestra el hecho de decir, bueno, pero ¿por qué uno sí, por qué uno no, por qué allá o por qué acá? Yo creo que mucho tiene que ver con la forma en la cual se constituyeron los regímenes. En el caso específico de Jupema, ha pasado por un proceso, ¿verdad? Porque vamos a ver, cuando se empieza a hablar de pensiones en temas de educación, ¿verdad? Lo decía hoy temprano, tenemos que irnos a 1800, Claudio, ¿verdad?, para empezar a hablar de cómo los educadores en algún momento, e inclusive la misma sociedad costarricense, se da cuenta de que en aquellas épocas, ¿verdad?, cuando se andaba en bestia, decían los abuelos, ¿verdad?, buscando a los niños o ubicándolos en las iglesias y demás para educarlos, en aquella época ellos mismos se dan cuenta que eventualmente podrían tener algún sistema, alguna situación previsional, ¿verdad?, que les pudiera afectar. Entonces dicen, bueno, ¿qué pasa si me caigo a la bestia, ¿verdad?, o me caigo a la carreta, o qué pasa si, ¿verdad? Y qué pasa también cuando ya yo llegue a viejo o a vieja, ¿verdad? Entonces empiezan a hablar por aquella época. Entonces se hace, digamos, digámoslo así, como un acuerdo y un reglamento en el cual la misma gente que estaba en el gobierno acepta esta situación, se hace un reglamento y entonces dicen, bueno, vamos a prever que estas personas van a empezar a cotizar, ¿verdad?, un 5% de su salario. Y una junta, ¿verdad?, de educación les va a aportar otro 5%. Bueno, esa Junta de Educación nunca aportó el 5% y algunos sí aportaron, otros no. Pero ya se empezó a hablar de eso y llega entonces 1905, cuando ya se empieza a hablar un poco más con propiedad. 1920 inclusive se pone en algunas partes, en algunas leyes, y aterriza la ley de Jupema en 1958. Podemos decir que es en el sector de educación donde por primera vez empieza a hablar de pensiones, Así entonces. Así es muy interesante porque vamos a ver, ya nosotros pues, yo pinto muchas canas, usted no tanto, Claudio, ¿verdad? Pero A mí se me caen. Hay que pensar en aquella época, ¿verdad?, cuando el cura párroco y el maestro eran los dueños del pueblo, ¿verdad?, los que decían la santa palabra, ¿verdad? Entonces, son los educadores en aquella época los que de alguna forma tienen la voz cantante en los pueblos. Entendamos que en aquellas épocas, Claudio, por supuesto, había muchos campesinos, ¿verdad? Las distancias no eran tan fáciles como ahora. Así es, exactamente. Entonces, son esos, ¿verdad?, señores y señoras pensadoras de esta patria, ¿verdad?, las que empiezan a vislumbrar cosas. Y es muy interesante porque cuando uno habla del magisterio, uno ve esta visión de los educadores, pero hay que remontarse a aquellas épocas para entender cuál era el señorío que tenían los y las educadores. Entonces, Carlos, las pensiones de Jupema o el sistema del Magisterio Nacional es antes del que se construye a partir de la caja de los años 40. Claro, porque yo le estoy hablando de 1800, cuando se empieza a hablar de estos temas, ¿verdad? Entonces, pero ya digamos que la ley aterriza propiamente y es la que se ha venido usando en 1958 con la ley 2248, cuando se establece, digamos, el sistema
de pensiones para los educadores, para el sector educación. Luego vienen reformas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hasta que llega la 7531, pero han habido un caudal de leyes que han venido cambiando, pero que han tenido siempre el instinto, ¿verdad?, de la previsión para los educadores. Por supuesto que esto, digamos, ha traído ciertas cosas, porque hay que decirlo como es, ¿verdad? Cuando se cierra el régimen transitorio de reparto, ¿verdad?, en los años 90, nace también el régimen de capitalización colectiva, que es el que actualmente tenemos en Jupema. Hay diferencias claras, por supuesto, en el perfil de beneficios entre una ley y otra, ¿verdad? Hay diferencias también económicas, porque vamos a ver, cuando se crea el sistema de pensiones en general y cuando nace, digamos, la ley de Jupema con el RTR, en aquel momento el Estado es el que se hace cargo de las pensiones. Pero el tema está en que, a pesar de que se definió muy bien constitucionalmente el tema de los aportes, ¿verdad?, porque cómo se va a constituir y se va a formar el fondo, y se establece que el Estado va a aportar, que va a aportar el patrón y va a aportar el trabajador, el Estado no crea un fondo, sino que lo que hacía era, pero es que también hay que ubicarse, Claudio, en el contexto. Vamos a ver, un sistema o un fondo de pensión nace hoy, pero ¿cuándo empieza a pagar pensiones? Le empieza a cobrar a usted hoy, sí, pero hasta que usted se pensione. Unos cuantos años. ¿Cuánto plazo pasa para eso? Bueno, más 20, o menos 30, 40 años. Entonces vamos a ver, yo te recibo hoy, ¿verdad?, pero te voy a empezar a pagar hasta dentro de 30 años. Entonces, ¿qué hizo el Estado? De agarró esa plata, se la echó a la bolsa, ¿verdad?, y empezó a pagar otras cosas, ¿verdad? Vamos a ver, en el imaginario mío eso es la caja chica, ¿verdad? Le recogía a usted, pagaba otras cosas, ¿verdad? Pero ahí, ¿qué pasó, Claudio? De ahí el tiempo pasa. Llegaron los 30 años. Los primeros de los 30 años. Exactamente, llegaron a curar y se la puña. Y no tengo nada en la bolsa. ¿Ah? Bueno, vamos a cogerlo de aquí otra vez, lo cojo de allá y le pago, le cojo de allá y lo pago. Y eso generó una situación fiscal en el cual el gobierno o el Estado dice, a la puña, ¿de dónde voy a seguirle pagando a esta gente más todos los que van a seguir llegando? Sí, el Estado dice, me estoy endeudando para pagarle a esta gente, pero se le olvida que se comió los chuminos de esa gente. Así es, ese es el trasfondo del régimen transitorio de reparto. Bueno, vinieron proyectos de ley, vinieron leyes que de alguna forma empezaron a quitarle recursos, ¿verdad? O empezaron, digámoslo así, a pellizcar de esas pensiones hasta que llega un momento en que le dice, bueno, aquí está, ¿cómo se llama? Debe usted aportar solidariamente esto, le vamos a meter un impuesto a esto, ¿verdad? Etcétera, etcétera, o debe usted cotizar tanto, ¿verdad? Entonces, hasta que le empiezan, digamos, de alguna forma a bajar la pensión, hasta que dicen, bueno, el régimen transitorio de reparto debe desaparecer, ¿verdad? Hasta aquí, acortemos aquí los que han quedado en ese régimen, ¿verdad? Los vamos a pensionar, pero hasta acá. Y nace el régimen de capitalización colectiva y ahora sí, formemos un fondo, que es el fondo que... Y ahí las tasas cambian para el patrono y para el asegurado. Claro, porque el perfil de beneficios del régimen transitorio de reparto y de ¿cómo se llama? Y el régimen de capitalización colectiva son completamente diferentes. Es decir, mientras unos, por decirle algo, se pensionaban a cierta edad o cotizaban cierta cantidad o ¿cómo se llama? O tenían hasta cierto número de cotizaciones, en el otro, en el régimen de capitalización colectiva, tiene un perfil que establece la edad de retiro, el número de cuotas, ¿verdad? Y la cotización que tiene que hacer. Pero a partir de ese momento, Claudio, es cuando se forma un fondo, ¿verdad? Y entonces Jupema, en estos 32 años, ¿verdad?, que tiene de estar formando este fondo, pues ya se ha convertido en el fondo más importante y grande de Costa Rica. ¿Por qué? Yo creo que es ahí donde tenemos que cuestionarnos qué ha pasado en el sistema y qué es lo que se ha hecho bien y mal también, ¿verdad?, para aprender de esas cosas y fortalecer el sistema. Imagínese usted que al día de hoy Jupema alcanza poco más de 5 billones de colones en el fondo de capitalización colectiva, a pesar de ser tan joven. Esos son más o menos unos 9.600 millones de dólares, para que nos formemos una idea, que es de los y las trabajadores de la educación. Bueno, eso, o sea, no es un régimen que esté en riesgo de no pagar pensiones, sino que está sustentado.
ese es un buen punto, ¿verdad? Nosotros hacemos estudios actuariales, ¿verdad? Cada cierto tiempo, ¿verdad? El último estudio actuarial que hace Jupema, que es para 100 años, es para 100 años. O sea, decimos cómo está el régimen de aquí A 100 años. a los próximos 100 años. Ese estudio actuarial, Claudio, dice que Jupema está en la capacidad de pagar las pensiones actuales del RCC más las próximas de los próximos 100 años. Es decir, toda la gente que está trabajando en educación ahorita tiene asegurada su pensión, más los que no han nacido y van a ser educadores. Interesante porque es muy diferente a lo que se habla con las pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social. Pero te hago aquí una consulta, Carlos. Y nos adelantamos, porque por ahí lo traigo, pero yo sé que muchos de los que están viendo el programa deben estar pensando en las pensiones de lujo. Entonces vamos a entrar al tema de una vez. Vamos a ver, los maestros y los profesores siempre se consideró que su trabajo era de mucho desgaste, estar con niños, estar con adolescentes, y a partir de ahí se tomaban parámetros diferentes a la hora de pensionar a una maestra o un maestro por el trabajo que representa trabajar con jóvenes y con niños. Es injusto, y esto lo dice Claudio Alpizar, es injusto cuando muchos juzgan las pensiones del Magisterio Nacional partiendo de unas cuantas pensiones que son muy altas. Porque si vamos al tema de maestros, profesores de escuela, de kinder, de colegio, las pensiones de ellos son pensiones normales, no son pensiones exageradas. Hay algunos casos de profesores universitarios o por alguna razón que tienen una pensión más alta. ¿Cómo está ese tema? Que también por otro lado, y me corregís, creo que en el gobierno pasado, en la Asamblea Legislativa pasada, se corrigió de alguna manera y se le metió un impuesto muy alto a esas pensiones. Entonces ya alguien que tiene una pensión de 10 millones ya no recibe 10 millones, pero se sigue repitiendo eso y hay políticos que utilizan el tema de las pensiones de lujo como algo que todavía existe cuando las pensiones de lujo fueron tasadas con un impuesto muy alto, pero que seas vos y que nos explique al respecto. Sí, es así como lo está usted diciendo. Vamos a ver, en primer lugar, hay que entender que en Costa Rica se vive un Estado de Derecho, ¿verdad? Y entonces, viviendo usted en un Estado de Derecho, pues se respeta la ley. En el pasado, vamos a ver, como todo en la vida hay una evolución de las cosas, ¿verdad? El sistema de pensiones ha venido evolucionando. Yo le hablaba ahora a usted de 1800, ¿verdad? Sí. Y hablaba de reglamentos, luego intentos de ley hasta que se forman leyes, ¿verdad? Bueno, las primeras leyes se forman, ¿verdad? Y se establecen perfiles de beneficio. ¿Qué es esto? Bueno, ¿a qué edad se va a retirar? ¿Verdad? ¿Con cuántas cuotas? ¿Cuánto va a ser el monto que usted va a recibir? ¿Verdad? Y digamos que a partir de eso se ha empezado a calibrar en el tiempo, ¿verdad? Yo no me imagino, bien, en aquellas épocas, vamos a ver, si uno habla de la ley como tal, uno podría pensar que se hicieron grandes discusiones, estudios y todo esto, ¿verdad? Yo no puedo imaginarme un estudio actuarial en 1958, claro. Sí. Es decir, cómo hacían esas cosas, con tablas, digamos, sí. ¿Verdad? Ahora, por ejemplo, las edades o ¿cómo se llama? La esperanza de vida de aquellas épocas es muy diferente a la esperanza de vida de hoy en día, ese tema, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a ver, si uno se pone a pensar cómo sustentaron ese perfil de beneficios en aquellas épocas, yo lo que me imagino es que lo hacían a pie, con mano alzada, ¿verdad? No habían sí, claro. Computadoras, recordemos, ¿verdad? Que eso también ha evolucionado la parte tecnológica. Pero bueno, todo esto para decir que en algún momento lo que se estableció en la ley es lo que se aplica para la gente que les aplica esa ley. Nosotros no podemos decir, vea, esto no le corresponde a usted porque yo tengo que basarme en una ley. Si la ley dice que usted a partir de cierta época aplican esa ley, yo le aplico lo que diga esa ley, ¿verdad? Entonces, si hay pensiones altas, ¿verdad? Es porque están justificadas en una ley, en primer lugar. En segundo lugar, lo que se puede cortar es para futuro. Bueno, bueno, es que ya lo modificando la ley se puede cortar para los que futuramente se pensionen, pero ya los que están tienen derechos adquiridos. Claro, por supuesto, pero es que eso ya la cortaron, o sea, ya la gente que adquirió el derecho lo adquirió, pero ya gente nueva no lo va a adquirir, y como usted bien lo dice, han habido leyes que se han venido, ¿verdad? Implantando en el país, que de alguna forma han entrado sobre esas pensiones altas, ¿verdad? Y ciertamente, como usted bien lo apunta,
pues una pensión no se le puede recortar más de un 50%, ¿verdad? Entonces vamos a ver, aunque hay pensiones que si usted saca lo que las leyes dicen, le van a dar recortes del 70%. Pero bueno, la OIT misma, ¿verdad? Ha establecido que no puede ser más de un 50%, entonces, bueno, se tasa. Que no es confiscatorio, dicen. Exactamente. Entonces, bueno, la gente que tiene pensiones altas, ¿verdad? Se les ha recortado hasta un 50% de las pensiones. Pero si usted ve en los... Pero se sigue hablando de lo mismo. Bueno, yo veo que hay una politiquiadera con el tema de las pensiones de lujo y el ciudadano sigue todavía comiendo el cuento de que eso no se ha corregido. Si usted apunta algo interesante, pero aquí también debemos, como decir, mea culpa en todo el país, porque no hay educación financiera en este país. Cuando uno habla de pensiones, ¿verdad? Yo ahora estaba temprano ahí con un grupo hablando, ¿verdad? Y usted los ve que bostezan y todo, porque en realidad es aburrido, ¿verdad? Porque a veces se torna muy técnico, ¿verdad? Entonces, pero hay que hablar de pensiones. La gente interpreta que, mucha gente, ¿verdad? Interpreta que cuando deja de laborar, ya le van a dar el mismo salario que estaba ganando al final, ¿verdad? O sea, vea, imagínese usted. Entonces, el otro día me encuentro con un amigo, le hago nada más esta anécdota para ilustrar el tema. Me encuentro con un amigo que es tráfico, ¿verdad? Me venía siguiendo un tráfico y a la pucha, ¿qué hice? No hizo nada, era el amigo. ¿Verdad? Mira cómo está Carlos, mira, te vi, te seguí, tenía como 3 kilómetros, estamos siguiendo, yo me iba a dar la fuga. Bueno, el tema es que me dice, mira, es que me quiero pensionar, ¿verdad? Ya tengo todo, pero de ahí quiero saber cómo está esta cosa. Yo, mira, no le voy a decir el nombre, porque él no se está viendo, ¿verdad? Pero le digo, mira, decime una cosa, ¿cuánto ganas vos? ¿Verdad? Y qué es lo que vos crees. Y entonces me dice, no, mira, yo lo que quiero saber es si yo me voy a pensionar con eso mismo. Yo, pues no, ¿verdad? No es eso, le digo. Siempre es menos. Claro, pero bueno, al final del tema le digo, mira, dame los datos y te averiguo, mañana te paso el dato. Bueno, el otro día lo llamé, le dije, mira, son como 600,000 pesos. La pucha, no me puedo pensionar todavía porque no me alcanza. La gente cree, ¿verdad?, que va a adquirir una pensión por lo mismo. O sea, hay un tema de educación financiera. Entonces, la gente a la cual le dicen que estas cosas, que todavía hay pensiones de lujo, que se van a seguir pensionando, no, eso es mentira. Eso ya desapareció, ya no es posible pensionarse con altas cantidades. Actualmente... Y a los que están, ya se les castigó también con un impuesto hasta de un 50%. Los que están pensionados ya tienen los impuestos que tienen y digamos, aunque la pensión diga que usted tiene 5 millones, lo que le está llegando son 2,5 millones, 3 millones de pesos. En el caso de la mayoría de las personas en el Magisterio Nacional... me sorprende, pero no que te vuelva a interrumpir, pero es que me sorprende porque hasta oigo diputados hablando de hacer un referéndum, un plebiscito para acabar con las pensiones de lujo. Y la gente, el ciudadano, sigue comiendo ese cuento. Sí, es muy lastimoso. Yo creo que lo que nos falta es información, ¿verdad? Porque yo creo que a veces se desinforma. Le meten la idea, este tema de las pensiones de lujo y todo, lo han posicionado, ¿verdad? Y hay gente que lo cree, ¿verdad? Hay gente que lo cree que esto va a seguir pasando, lo utilizan, digamos, constantemente. Yo este tema lo vengo oyendo, Claudio, yo no sé desde hace cuántos años, ¿verdad? Pero lo sacan cada vez que un político quiere que las cámaras le alumbren o que aparezca en una portada de un periódico. Y eso es doloroso porque me parece que no ese es el camino en el cual nos debemos meter en una discusión del sistema de pensiones. Yo creo que lo que debemos hacer es primero que nada informar y es resolver temas, porque no puede usted entrar a desinformar para erigirse como el que sabe o el que va a cortar cosas que en realidad ya están cortadas. Carlos, nosotros somos, en Costa Rica somos consecuencia de nuestro propio éxito. Qué sé yo, hemos logrado una esperanza de vida muy alta y entonces eso castiga la edad de pensión, ¿verdad? Si tenemos un promedio de 82 años de esperanza de vida, pues no es el mismo promedio de los años 50 o anteriores, donde el promedio de vida podía andar en 50, 60 años. Entonces, cuando se calculaba en aquella época la edad de retiro, era sobre 50, 60 años. Hoy hay que calcularla sobre 82 años. Pero también es cierto que en aquella época la tasa de fecundación era muy alta, ¿verdad? Por mujer. Y hoy la tasa de fecundación anda en 1.29 hijos por mujer. Cuando el régimen de pensiones en su mayoría es piramidal, que se habla de que los que están en la base financian la pensión de los que están en ese momento disfrutando de la pensión. Estos datos
hacen variar mucho, ya sea en la caja, no sé si en el magisterio pasa lo mismo, hacen variar la edad de jubilación. Inclusive castigan los montos de jubilación. Entonces el ciudadano empieza a sentirse frustrado después de haber cotizado tantos años y que de repente le digan, no, ahora la edad cambió y ahora es un poquito menos lo que le vamos a dar. Te dejo ese tema y te agrego otro para que lo desarrolles. Están los regímenes de pensiones castigados a financiarse solamente por medio de un régimen piramidal. No hay posibilidades de que esos recursos o que de alguna forma pueda existir la manera de generar dividendos sobre esos recursos para que no solamente se dependa de las cotizaciones del patrono y del beneficiado. Los dos se correlacionan y los dos temas en realidad tienen un grado interesante de profundidad. Vamos a ver. Ciertamente, primero aquí me parece que debe uno como hacer un paréntesis para explicar algo que es importante. Vamos a ver. El sistema nacional de pensiones se basa en 4 pilares, ¿verdad? Entonces hay un pilar básico, ¿verdad? Que es la pensión básica, la del IBM, la de Jupema, el Poder Judicial, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Algunos otros de Hacienda, ¿verdad? Como bomberos, etcétera, ¿verdad? Esa es una pensión básica, es la que la gente dice, ¿cuándo me pensiono? Me faltan tanto para pensionarme. Esa es la pensión básica, ¿verdad? Hay un segundo pilar que es la pensión complementaria, el ROP, el FCL, ¿verdad? Hay un tercero que es un régimen voluntario, usted aporta y voluntariamente, ¿verdad? Para tener algo. Y hay finalmente un cuarto pilar, o pilar cero, como usted quiera llamarle, que es el régimen no contributivo de la caja, ¿verdad? Entonces vamos a ver, eso hay que entenderlo. Lo otro que hay que entender es que para formar un régimen de pensión o un fondo de pensión, usted necesita los aportes y la Constitución establece, ¿verdad?, que hay un aporte tripartito en Costa Rica. Entonces decimos que aporta al Estado, aporta al patrono y aporta al trabajador. Ok, dicho eso, entonces se supone en ese primer pilar de la pensión básica, en la pirámide abajo está la gente que está trabajando, ¿verdad?, y arriba está la gente que está pensionada. Es decir, muchos trabajan, ¿verdad?, para financiar la pensión de aquel que ya se pensionó, ¿verdad? Pero yo voy subiendo en la pirámide hasta que otros están trabajando para yo pensionarme. Ahora, ¿de qué depende eso y por qué hice la correlación entre las personas más los aportes? Bueno, ¿qué hace usted con los aportes? Primero que nada, usted agarra el aporte, el patrono, el trabajador y ¿cómo se llama? Y el Estado. Hace una buchaca, ¿verdad? Pero no la guarda en la almohada, ¿verdad? La pone ahí. Claro. Claro, usted la invierte, ¿verdad? Entonces, vea qué interesante este dato. Jupema, que tiene casi llega ya, o estamos en los 5 billones de colones, ¿verdad? Le hablaba de los 9.600 millones de dólares, ¿verdad? ¿Cuánto de eso corresponde a los aportes y cuánto de eso corresponde a los rendimientos? Bueno, casi un 50%. Es decir, la gente ha aportado... O sea, esa cantidad de 9.000 millones de dólares, Así es. Eso, el 50% son aportes y el otro son los dividendos que ustedes han logrado invirtiendo esos recursos. Así es, pero vea qué interesante este otro dato. Hay fondos... Pero esa inversión es nada más colocándola. Gestionándola financieramente, Okay. ¿verdad? Colocándola así. El tema es en qué lo coloca, por eso le digo que están correlacionados, por eso ahí le quiero aterrizar. Vamos a ver, pero hay historias de fondos que han alcanzado el 60-65% en rendimientos, ¿verdad? Entonces ahí es donde está, creo yo, un poco el tema. Es decir, si hay temas como de que la longevidad se ha incrementado, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Ya la gente está durando más, ¿verdad? Que eso pues tiene un tema importante en pensiones y ya la gente no quiere tener niños, ¿verdad? Para que reemplacen, ¿verdad?, a esos trabajadores. Bueno, se tiene que irse al otro lado de la ecuación, ¿verdad? ¿Cómo hago para que los recursos que tengo y que están generando, cómo hago para multiplicarlos o generar más sobre eso? Entonces, bueno, cuando usted ve eso, se da cuenta de que tiene varias posibilidades, ¿verdad? Usted puede decir perfectamente, bueno, ¿qué es lo que los cambios paramétricos que hizo la caja recientemente? Ok, vamos a subir la edad de retiro, ¿verdad? Porque ya como la esperanza de vida aumentó 82 años, 84 años, entonces vamos a subir la edad de retiro, eso fue lo que hizo la caja. Entonces ya todo el mundo a los 65 años, ¿verdad? Ya no se pueden pensionar anticipadamente. Además de eso, podría decir, bueno, la gente debe aportar más, o el patrono debe aportar más, o el Estado debe aportar más. Y ahora les vamos a dar menos porcentaje
A la hora de pensión también. Esa es la otra parte, ¿verdad? Entonces usted puede hacer una combinación de esas cosas. Lo otro que yo creo, vamos a ver, Claudio, en esto hay que, vamos a ver, no es que me voy a disparar al pie, es que es la realidad, porque hay que pensar de esa forma. Si usted invierte en algo, usted puso dinero en algo, ¿qué es lo que usted espera poner ese dinero? Que le genere más probablemente. Por supuesto. Usted no va a estar dispuesto a que le genere menos, porque si no usted dice, un momento, de mejor me lo llevo para el banco y lo dejo ahí, ¿no? ¿Verdad? Yo creo los fondos de pensión es lo mismo. Yo creo que nosotros debemos exigir que se rinda lo que corresponde para que se sustente la pensión de las personas. Y eso es lo que nosotros abogamos que debe darse en este país. Por eso es que planteamos en la ley, ¿verdad? Una propuesta que hicimos de reforma de la ley, y sale la ley 10.078, donde nos dan la potestad de dos cosas. Una, de invertir en el exterior, porque no podíamos invertir en el exterior, y la otra es de invertir en infraestructura. ¿Pero por qué eso? Bueno, para todos los regímenes. Eso o solo para el magisterio. Fue solo para el magisterio. La caja ahorita no lo puede hacer, ¿o también? Ya la caja lo puede hacer porque ya estaba, igual que los regímenes de pensión complementarios, o sea, las OPC. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vea qué interesante. Aquí hay temas de diversificación, hay temas de rendimiento, pero sobre todo está el hecho de que en Costa Rica colocar dinero cuesta mucho porque nadie lo capta, ¿verdad? Sí. ¿Quién es el único que está dispuesto a captar siempre? El Ministerio de Hacienda, porque siempre tiene necesidades. Entonces, de un portafolio... No es muy buena paga a veces. Bueno, de un portafolio, bueno, vamos a ver, se supone que sí, ¿verdad? Pero de ahí, cuando usted ve que hay más bien un déficit fiscal... O cuando uno ve que el Estado le debe a la Caja Costarricense de Seguro Social, bueno, y le vas a prestar plata atrás de eso. Bueno, es que eso es lo que uno dice. Bueno, y usted se pregunta, bueno, ok, si yo tengo tanta plata ahí colocada y la ocupo ya, si voy y se la cobro, me la podrá pagar. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ahí hay un círculo, no voy a decir que vicioso, ¿verdad? Pero hay un círculo ahí que de alguna forma no es prudente, porque hay una concentración muy alta de sus recursos en un solo lugar. Los huevos en la misma canasta. Es la famosa frase de todos los huevos en una sola canasta, se le cayó la canasta y adivine qué, se le quebraron todos los huevos. Entonces, ahí hay un tema de diversificación, hay un tema de concentración, pero además de eso hay un tema de rentabilidad. Figúrese que Costa Rica, cuando nacen las OPC y empiezan a invertir, invierten afuera, históricamente se ha tenido más o menos unos rendimientos que oscilan entre el 8% en dólares, entre el 8% y el 12%, ¿verdad? Entonces, si pasara lo que uno esperaría que pase en una economía, que no está pasando en Costa Rica con el tipo de cambio, ¿verdad? Uno pensaría que ese 8% es real, ¿verdad? Es real porque está indexada, digamos, la devaluación. Lo que pasa es que ahorita no se está devaluando el colón, pero históricamente ha sucedido. Entonces, por eso es que usted obtiene esos rendimientos. Usted con un rendimiento de 8% real o 12% real, con mucho más razón, usted sostiene un sistema como este. Entonces, acá el tema es cómo invierte usted los recursos para, de alguna forma, hacerle un contrapeso al tema del incremento en la edad y la baja en la natalidad. Pero además de eso, pues sí, usted tiene que pensar en temas de ajustes paramétricos que le permitan eventualmente bajar la cantidad de la pensión, aumentar la edad o eventualmente incrementar los aportes. Y aquí nada más le termino con esto, por lo menos en esta etapa. Cuando hay proyectos de ley que a usted le dicen que hay que quitar un aporte, dígase el que sea, dígase el del patrono, el del trabajador o el del Estado, ahí usted está mandando un mensaje en el sentido de que ese régimen va a colapsar, porque usted le está quitando el ingreso. No estamos hablando de los rendimientos, usted está hablando de los ingresos nada más que no alcanzan para pagar una pensión. Ningún régimen de pensión con un aporte tripartito es sostenible si no es por la gestión financiera. Es eso lo que permite realmente poder pagar las pensiones, porque para muestra un botón, ya le dije que el 50% del fondo que tiene Jupema está constituido por rendimientos, y Jupema es el único régimen en este país que está actuarialmente sostenible, con una razón de 1. No es que es de 1,5 ni de 2, es de 1 justo. Es decir, eso implica que podemos pagar las pensiones actuales y futuras una vez. Interesante. Una vez con
esos aportes tripartitos más los rendimientos. Menos de esos rendimientos meten problema el régimen, o menos de esos aportes meten problemas al régimen. Entonces vea usted que, digámoslo así, matemática y financieramente, ¿verdad?, no es posible o no debe ser posible si usted quiere sostener, porque otra cosa es si usted quiere o no, porque si usted a mí me dice, no, es que yo quiero cerrar los regímenes, yo quiero solo un régimen. Bueno, ¿por qué quiere solo un régimen? ¿Verdad? Esa es la primera pregunta que yo le haría. ¿Por qué quiere usted solo un régimen? Y ¿verdad? si quiere solo un régimen, ¿por qué no lo hacemos como el de Jupema? Bueno, exactamente. Entonces ahí es donde usted dice, bueno, vamos a ver, pues si usted me está tentando contra esto, de ahí es porque usted me va a entrar en un desequilibrio del sistema. Entonces, yo creo que Carlos, el tema piramidal y el tema de las opciones de inversión, Claudio, son la clave para hacer sostenible el sistema. Esto está tan interesante, esta conversación, que hasta me sacas de las preguntas que te traía porque me generan nuevas preguntas. Veamos, el régimen de Jupema, a diferencia de lo que está pasando con la caja, que muchos jóvenes dicen, ¿para qué voy a cotizar si cuando yo esté viejo no va a haber pensión? En el caso de Jupema ya me decís que está financiado hasta dentro de 100 años, o sea, gente que no ha nacido, que todavía no es maestro ni profesor, que quiere meterse en esas carreras, tienen la posibilidad de saber que su pensión sí va a existir. Cuando uno habla de pensiones de lujo, si se parte de la premisa que una pensión de lujo es pensión de lujo porque no se cotizó, no solamente por el monto, sino porque no se cotizó, uno podría caer en la falta de solidaridad de decir que las pensiones no contributivas son de lujo, porque las pensiones no contributivas se le da como una ayuda solidaria a la gente que nunca cotizó, por lo que sea, por ignorancia, por desidia, por no querer pagar, y por supuesto que después viene una pensión muy baja. Aquí viene el tema cultural. Hay mucha gente que tiene una pensión no contributiva de 150.000 colones, que antes eran de 80, o sea, de 130, algunas de 200, que dice, qué injusticia, yo recibo una pensión de 200 y aquel recibe una pensión de 2 millones o de 3 millones. Perdón, pero es que usted no cotizó. Entonces, ¿cómo generar esa cultura para que esas comparaciones que hacen a veces los ciudadanos que piensan que la pensión se da, como dicen los jóvenes hoy, por default, ¿verdad?, que hay que darla sin cotizar? No. Y te amplío la consulta porque vos manejas, aparte de ser de Jupema, manejas todos los regímenes de pensiones. Se dice que faltan 8.000 millones de colones para poder financiar los regímenes no contributivos. Y aparece una diputada diciendo que si se quitan todas las pensiones de lujo con ese dinero, se puede financiar las pensiones no contributivas. Pero perdón, no hay una sola pensión de lujo en la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, ¿a quién le va a quitar el dinero para financiar esas pensiones no contributivas? Sí, bueno, vamos a ver. Para empezar, es importante aclarar que no toda la gente cotiza lo mismo, ¿verdad? Es decir, vamos a ver, en el IBM actualmente se cotiza un 4.52 el trabajador, ¿verdad? Pero en Jupema cotizan un 8%. Es decir, el trabajador de Jupema, ¿verdad?, el de la educación, cotiza el doble prácticamente de los que cotizamos en el IBM, ¿verdad? Eso fue que allá en los 90 más de uno salió en carrera y se fue para la caja para pagar menos. Claro, ¿verdad? Igual pasa con el Poder Judicial. Igual pasa con el Poder Judicial, que todavía aportan mucho más. Entonces, la gente, el trabajador, está aportando más de su salario, ¿verdad?, para hacer un régimen más fuerte y tener una mejor pensión, ¿verdad?, en sana teoría. Entonces, los aportes sí son diferenciados, ¿verdad? Ahora, por otro lado, pensar en que, vamos a ver, ¿cuál es la idea? Eliminar las pensiones, las que le llaman de lujo, ¿verdad? Pero ¿cómo las vas a eliminar si hay una ley que las respalda y todo el mundo tiene derecho a una pensión? Aquí el tema es que esa gente se sustentó en una ley diferente a las leyes actuales, en primer lugar. En segundo lugar, ya se les metió un impuesto, como vos decías antes, y ya están castigados también. Ya todos, o sea, hay un aporte solidario que los baja, además de eso hay una cotización mayor, o sea, ya no hay forma, o sea, ya el tope que se llegó. Los 10 millones solo aparecen en la coletilla. Así pero es. Donde se ven los impuestos Así se le quita la mitad. Si usted quiere quitar eso, lo que tiene que hacer es, dos, o quitar todo el Estado de Derecho, ¿verdad? Y entonces decir, aquí nadie ya va a tener pensión y yo pongo la pensión que quiere, la vamos a hacer de esta forma, ¿verdad? Porque si usted está en el Estado de Derecho y lo respeta, usted tiene que respetar la ley y eso es lo que hay. El régimen no contributivo, vamos a ver, lo cierto del caso
es que de ahí al día de hoy, el último dato que vi fue en un periódico, en alguna noticia vi, ¿verdad? A la gente de la caja hablar de unos 30.000 costarricenses que están haciendo fila para que les den una pensión del régimen no contributivo. O sea, aquí hay mucha gente que está esperando esa pensión que no se la dan por falta de recursos. Se va a subsanar quitando, o no sé, es que yo no entiendo cómo podría usted quitar la pensión a una persona, ¿verdad? Es decir, eliminando las pensiones mal llamadas de lujo o las pensiones altas. Pues no, o sea, no existe forma porque ya usted eliminó todo lo que puede eliminar. O sea, la única forma es usted diciéndole, usted a partir de hoy no tiene pensión. Y para hacer eso usted tendría que eliminar el Estado costarricense tal como lo entendemos. Entonces no hay posibilidad. O sea, decir eso es una falacia, me parece, con todo respeto lo digo también, porque no es cierto. Porque tienen que buscar de inmediato el dinero Claro, para sustentar eso es. El tema es, bueno, si usted quiere solventar o solucionar el tema de la gente que no está teniendo una pensión, como usted bien lo dijo, por las razones que sea, no contribuyó. No, es que me hace gracia porque esa diputada que dijo eso, bueno, voy a decir el nombre, doña Pilar Cisneros, en lugar de decir, sí, el Ejecutivo le paga a la caja la deuda que tiene, podríamos pagar las pensiones no contributivas. No, cogió la muletilla de las pensiones de lujo y dice, si las pensiones de lujo, que ya no existen, las quitáramos, podríamos pagar las pensiones no contributivas. Bueno, es que ese es el tema. Cuando uno empieza a hilar delgado, uno tiene que empezar a ver, porque se habla de que, ayer escuché, o hoy escuché un audio, es que se irrespeta la constitución política. Vamos a ver, la constitución se viene irrespetando desde hace días. Imagínense que la constitución establece que se le debe dar un 8% a la educación y ese 8% hace años no le llega a la educación. Que es que el sistema educativo, todo lo que usted quiera, pues que la Constitución dice eso, usted tiene que, ¿verdad? ¿Dónde empiezan a darse las diferencias estas con las deudas que se tiene con la caja, ¿verdad? Inclusive con nosotros mismos hay unas deudas. ¿Cuándo se hacen estos cambios paramétricos? Y entonces se decía, bueno, ya no va a ser el aporte estatal de un 1.14%, sino que ahora va a ser un 1.41% y llegar a ser a un 1.52 y un 1.91 va a llegar a ser. Entonces el Estado dice, no, pues yo me quedé en el 1.14. Toda esta otra diferencia no la voy a pagar, por la razón que sea, no quiero, no puedo, lo que sea, pero no la voy a pagar. Entonces empiezan a generar las deudas con la caja. ¿Qué es lo que yo le decía? Que si usted quita uno de cualquiera de los dos componentes, usted va a afectar al sistema. Claro. ¿Qué ha pasado con la caja? Uno de esos componentes está fallando. Porque ese componente son los aportes tripartitos. Acordémonos, Estado, patrono y trabajador. Si el Estado no cumple, empieza a generarle un problema al IBM o a cualquier régimen, ¿verdad? Y si el patrono no cumple, pues también, o si el trabajador no cumple, también. Aquí lo que se ha generado son diferencias por el aporte estatal, que ya anda ahí, bueno, usted sabrá las sumas, ¿verdad? Que le anda debiendo al IBM. ¿Cuánto podría solucionar el IBM, ¿verdad? De pensiones con ese dinero que se le está debiendo, pues sí es importante, ¿verdad? Inclusive, ayer leí un datito interesante, Claudio, te lo paso. Nosotros andamos ya por 5 billones de colones, ¿verdad? La caja que tiene toda la vida, vamos a ver, y un dato también importante, usted me dice, bueno, ¿cuántos afiliados tiene Jupema, verdad? Bueno, andamos más o menos por unos 160.000 entre los dos regímenes, ¿verdad? Entre pensionados y activos, unos 160.000. ¿Cuántos son los de la caja? 1.700.000. Es decir, Jupema es menos del 10%. Sí. Pero aquí interesante, el fondo de la caja anda en unos 2.5 billones y el de Jupema el doble. Es decir, Jupema con menos del 10% de la afiliación tiene un fondo mucho más grande. Bueno, pero ¿por qué? Por lo que le decía, porque los aportes de los trabajadores son la mitad en el IBM los que son en Jupema, número uno. Número dos, porque Jupema sí recauda, ¿verdad? Y en el caso del IBM le están debiendo plata, ¿verdad? Hay muchas otras razones. Y los tres actores pagan. Y los tres, exactamente. Entonces vea usted que pues es interesante el tema de si usted podría solucionar el tema cobrándolo todo, digámoslo así. Bueno, yo creo que el fondo debe fortalecerse, el del IBM me hablo, ¿verdad? Debe fortalecerse. Pero también el Estado tiene que entrar, y digo el Estado, no digo uno o dos diputados, ni digo no, estoy hablando del Estado.
nosotros debemos llamar, Claudio, a un diálogo nacional en temas de pensión, porque esto es un tema que la gente hoy en día se lo toma un poco a la ligera, pero todos nos hacemos viejos. Todos nos llegamos. Si hay algo cierto es que o nos morimos antes o llegamos a viejos. Y actualmente estamos, digamos, llegando muy rápido, ¿verdad? La población, digamos, al no crecer, la mayor parte de la población se está haciendo vieja. Entonces, eso es un hecho cierto. El otro hecho cierto es que si usted no busca la solución al sistema de pensiones, va a generar cada vez más pobreza, porque toda esa gente, ya le hablé de que hay 30,000, ¿verdad? Personas que están solicitando la del régimen no contributivo, que son 82,000 pesos, ¿verdad? O sea, no es tampoco que usted se va a salvar con eso. No. Si ya hay 30,000 personas que llegaron a ese estado, en el futuro van a ser muchos más. Y el Estado va a tener un problema, porque ¿qué hace usted con esa gente? ¿Los deja que se mueran de hambre? Usted tiene que resolver, usted tiene que hablar de este tema en específico. Y hablar de este tema en específico no se puede tomar decisiones de cortísimo plazo, ni fiscalistas, ¿verdad? Como para decir, eliminemos esto, eliminemos lo otro, o que cada quien aporte lo que cada quien aporta, como en otros sistemas, y que al final tengan una pensioncita de hambre, porque eso es lo que terminaría siendo, ¿verdad? Y el Estado despreocupándose de la parte social. Sí, pero lo estamos viendo con frecuencia. Hace unas horas leía yo también sobre el tema de las becas de Avancemos, ¿verdad? Que también la visión se vuelve tan economicista que no importa si 120,000 jóvenes no van a tener beca porque al final de cuentas el dinero no alcanza. No, el Estado tiene que ver en decisiones de política económica cómo el dinero tiene que alcanzar. Porque lo decía en un grupo de amigos, uno no escoge de los 5 hijos, solo me alcanza la plata para alimentar 4, que uno se muera de hambre. No, hay que ver cómo se sostienen a los 5. Carlos, ahora decías vos, planteabas el tema de la contribución que le corresponde al patrono, al Estado y al beneficiario de la pensión. Se discutía en la Asamblea Legislativa hace algunos días en comisión y fue rechazado por la mayoría de los diputados querer igualar hacia la baja el aporte del Estado a todos los regímenes. Mi pregunta viene por acá. ¿Por qué el Estado le aporta más al régimen de la Corte, al régimen del Magisterio y menos al régimen de la Caja? Bueno, vamos a ver, eso digamos que lo establece, digamos, en su momento lo estableció el régimen de la Caja. Y la Caja es la que dijo, el Estado a partir de cierto momento va a aportar más, ¿verdad? El patrono va a aportar más y el trabajador va a aportar más. O sea, eso ya está establecido hasta el 2035, si mal no recuerdo. Bueno, yo no soy especialista del IBM, habría que traer a don Jaime Barrantes, que es toda una Biblia, o don Ubaldo Carrillo, que también es toda una eminencia en esto, a explicar más, pero yo le voy a contar lo que yo conozco. Bueno, ellos hacen unos cambios paramétricos que involucran a los 3 actores, a los que aportan, a ese aporte tripartito, Estado, trabajador y patrono, y dice a partir de tal fecha se va a incrementar en cada uno de esos. Eso lo establece reglamentariamente el IBM, ¿verdad? En el caso nuestro, nosotros no podemos decirle al Estado, aporte más. No tenemos esa potestad. Es la que el Estado nos dé, ¿verdad? Sí podríamos eventualmente decir, bueno, el aporte del trabajador va a aumentar, ¿verdad? Pero tampoco podemos meternos nosotros con el aporte patronal. Entonces, ¿cómo se definió esto? Bueno, el IBM definió, ¿verdad? En este momento, y este proyecto específico que tenía doña Pilar Cisneros, ¿verdad? De ella, lo que intentaba era no ayudarle al IBM, era afectar a los otros regímenes, ¿verdad? Porque ella dice, ay, ¿cómo es posible que estos reciban tanto y este reciba menos? Lo que pasa es que el enfoque es muy simplista y con todo respeto lo digo, me parece muy llano, porque usted no debería hacer esa pregunta, la pregunta debería ser, bueno, y si el IBM es el que está mal, ¿cuánto es lo que ocupa el IBM para fortalecerlo, para sostenerse? Sí, y no llevar todos a la baja. Y le aseguro, Claudio, que no es menos de un 8%. Es decir, ese 5,75 que tiene la Caja no alcanza. Y se lo voy a poner así, que no soy yo el que lo digo, lo dice gente que es mucho más estudiosa, más preparada. Y esto que le voy a decir específicamente lo dice don Álvaro Ramos. Don Álvaro Ramos tiene una fórmula 3-1, dice él, ¿verdad?
entonces que usted lo habrá escuchado y lo habrá entrevistado. Aquí estuvo. Entonces él dice, ¿verdad? Que él ha estudiado todos los sistemas y demás y que él ha encontrado que para usted sostener, digamos, una pensión, la gente tiene que aportar al menos una tercera parte, ¿verdad? Entonces, si usted aporta 10%, su pensión es del 30%. Si usted aporta el 15%, su pensión es del 45%, ¿verdad? Entonces vamos a ver, revisemos los aportes. ¿Cuál es el aporte de Jupema? Ok, se lo voy a poner. El aporte de Jupema es el 1,57 que aporta el Estado, el 8% que aporta el trabajador, ¿verdad? Y el 6,75 que aporta el patrono. Si usted suma eso, le va a dar un 16,32%. Según la regla de 3, bueno, no es la regla de 3, pero según esa ¿verdad? El 3-1, ¿verdad? Eso daría una pensión de un 48%, ¿cierto? Okay. Bueno, la pensión de Jupema es un 60%. ¿Dónde está el resto? En esa generación de rendimientos, que hemos logrado tener otro 50%, por eso podemos dar el 60%. Vámonos al IBM. ¿Cuánto es el aporte? El aporte del IBM es un 5,75 el patrono, un 1,57 el Estado y un 4,52 en este momento los trabajadores. ¿Cuánto da eso? Un 11,16%. Por 3, 33, 34%. Y los rendimientos no son los de Jupema. Entonces, vea qué interesante. Y los rendimientos no son los de Jupema. Entonces, qué interesante. Quiere decir que ese aporte no alcanza. Según don Álvaro también, ¿verdad? Que yo lo he revisado y debo decir que tiene razón por lo que he revisado. Y estudioso de ese tema, claro. Hay que tener respeto porque sí, él lo ha estudiado. Él habla de que deben dar entre un 15 y un 16%. Si eso es cierto, y actualmente lo que tienen es un 11-16, que va a llegar en el 2035 a ser un 12-16, están faltando 4%, Claudio. Sí. Entonces vamos a ver por qué el proyecto de doña Pilar no decía ajustemos ese 5,75 a un 6,75, a un 7%, a un 8% para ir disminuyendo ese 4% para hacerlo sostenible. Entonces, en realidad por eso es que le digo que el proyecto es vago. Claro, el proyecto lo que pretendía era que todos los regímenes se volvieran insostenibles. Claro, ese es el fondo y yo lo veo de esa forma, pero aquí interesante. Al usted poner en la ley que va a ser un 5,75, le quita también la posibilidad al IBM de que lo aumenten, porque ya lo topó en 5,75. Entonces la afectación no solo era para Jupema y para el Poder Judicial, era también para el IBM, claro, ¿verdad? Porque ya lo estás topando con la ley, le estás diciendo por ley es un 5,75. Entonces, digamos, ahí hay temas que deben, digamos, verse de esa forma. Me parece que acá al final lo que debería el país estar promoviendo, Claudio, es cómo resolvemos el tema del IBM. Y esa es una discusión que hay que tenerla. Vamos a ver, si Jupema está en un equilibrio de 1, porque ese es el equilibrio, o sea, estamos en la razón nuestra, es 1, es decir, nosotros justo podemos pagar las pensiones actuales y futuras por los próximos 100 años, pero justos, ¿verdad? No podemos pagar más, ¿verdad? Porque si pagamos menos, entonces sí nos crea un poquito más de fondo, pero con lo que tenemos, el perfil actual, justos. O sea, deje a Jupema quedito. 1. Preocúpese por la caja. Preocúpese por la caja. 2. 3. ¿Y por qué Jupema está en equilibrio y la caja no? ¿Qué están haciendo que no estamos haciendo acá? 3. Aprendamos de eso y veamos a ver si podemos extrapolar cosas que están ahí haciéndose bien para acá. Y hacerlos en la caja. Claro. Y me parece a mí que lo otro que es importante, muy importante, es entrar en un diálogo y en una discusión de qué país queremos, de qué clase de sistema de pensiones queremos. Queremos un sistema como el chileno, que quitó la pensión esta básica y se llevó 5 millones de chilenos a la pobreza, ¿verdad? Y que hoy en día están en una reforma constitucional para volver a lo que, a lo que tenía, que es lo mismo que tiene Costa Rica, ¿verdad? Y luego ahí necesariamente, Claudio, ya en otro programa, pues usted lo explorará con otra gente o conmigo, yo con todo gusto. Es el tema que también está en la Asamblea Legislativa todavía dando vueltas con un proyecto de ley de don Rodrigo Arias, que es el que le llama pensión básica universal. Que esta pensión básica universal lo tiene Chile. Chile cuando vio que metió las de patotas, andar, las de andar, entonces cuando se dio cuenta creó la pensión básica universal. Cuando vio todos esos 5 millones de chilenos que lo perdieron todo. Pero te voy a interrumpir, te voy a adelantar a tu comentario.
¿No es mejor fortalecer el sistema de la caja y olvidarse de esa propuesta de Rodrigo Arias? Ya, pues ya lo dijo, es que es lo más sencillo, Claro. le cuesta mucho, es más, nosotros, ya, yo al mano alzada, porque a mano alzada se lo voy a decir, pero vamos a tratar de mostrarlo, me atrevería a decir que le sale más caro al país crear un nuevo régimen de pensión básica universal que fortalecer el régimen Por no supuesto. contributivo. Porque en temas de pensiones hay un apéndice que es el que usted tiene que tratar de resolver y es el tema de la cobertura. Porque usted en el país, cuando usted habla de pensiones, usted dice, ok, muy bien, qué linda la pensión que tienen, ¿a cuánta gente cubre? Y entonces yo le digo, bien, pues casi a toda, la pucha, casi a toda, ¿a quién no estás cubriendo? Y ahí entra el no contributivo, no cubre a los que no contribuyeron. Sí. Porque no tenían trabajo, porque no quisieron trabajar, porque nunca cotizaron, por la razón que sea. Esa gente no la cubre, entonces usted en una conversación y un diálogo abierto del país, usted me va a decir, a la puña, ¿qué hacemos con esos pobres? Sí. Tenemos que Hay ayudarles. que ser solidarios. Claro, entonces usted dice, bueno, A vamos pesar de su irresponsabilidad, seamos solidarios con ellos. Así es. Entonces usted crea, Costa Rica lo tiene, es que el sistema lo Sí, ya tiene está. todo. Lo que pasa es que no los fortalecemos y entonces salimos con el cuento de pensiones de lujo, con rebajémosla rebajémosla al otro, para no asumir la responsabilidad que nos compete, que es que esa gente tenemos que cubrirla. ¿Y a quién le toca cubrirla? Al Estado. Y el Estado tiene que crear la forma de cubrirlos. ¿Qué es lo que está pasando? Que no está cubriendo a 30.000 Excelente. costarricenses que están pidiendo. Te felicito por la claridad de la exposición, Carlos. Da gusto. Pero no me quiero ir sin un tema porque si no, más de uno me va a reclamar. El ROP lo disfruta quien está en el magisterio, quien está en la caja, pero todavía sigue siendo una discusión porque la gente siente, en 2 minutos que nos queda, la gente siente que ¿por qué no le dan esa plata? Que ahí no está el Estado contribuyendo, que ahí no está el patrono, que solo él contribuye, que solo él ahorra en el ROP, entonces ¿por qué me castigan y no me dan ese dinero cuando yo me voy? Bueno, usted es trabajador hoy en día, pongo un ejemplo, gana 500.000 colones, ¿verdad? Y usted dice, ay, qué dicha, me pensiono el otro año y me voy con 500.000. Ya le dije que no. No. Dice el IBM que si te va bien con un 50%. Entonces ganas 500, te das con 250, ¿verdad? Un 50%. ¿Te alcanza eso para vivir? Usted se hace como el amigo mío del tráfico, ¿verdad? Sí, Yo no. guardo y no puedo, ¿verdad? Ahí entra el complemento. El ROP está diseñado para que complemente ese 50% o el 60% nuestro. Un sistema maduro, bien gestionado, le va a aportar hasta un 20%. Sí, es mucho. Y alguna gente habla de un 25%. Entonces, si usted tiene un 50% con el IBM, más un 20% te llegó al 70%. Es que el ROP está joven, ¿verdad? Así es, está joven todavía, pero ya está generando rendimientos interesantes. Si usted en Jupema tiene un 60 más el 20, es un 80%, ya usted se la jugó. Cuando usted dice, me como esto hoy, va a tener hambre en el futuro. Lo cierto del caso es que uno debe hablar de la pensión como una sola. El básico más el complemento debería aportar un porcentaje que le permita a la persona en el futuro vivir. Que uno normalmente, así somos, Sí. la mayoría de la gente diga, la verdad es que yo, como decía un hermano mío, la verdad es que prefiero vivir hoy y mañana a ver qué hago. Sí. Pues no, en la vejez la situación cambia. Nosotros somos expertos en esto, Claudio, porque nosotros tenemos mucha afiliación, ¿verdad?, que está en esas edades y tenemos programas de envejecimiento, de un montón de cosas en prestaciones sociales y entendemos muy bien el tema de la vejez. Cuando uno llega a cierta edad, ya uno o no puede o no quiere. Sí. O no tiene la posibilidad, aunque usted quiera y pueda, no tiene la posibilidad de generar ingresos. Si usted no tiene un ingreso suficiente, ¿verdad?, para subsistir, y hay aquí ejemplos de personas que viven en la completa soledad, ¿verdad? Si usted les quita ese complemento, esa gente está condenada a vivir una vejez completamente pobre. No es prudente dividir el ROP del régimen básico, no es prudente. Hay que hablar de una sola pensión, que va a ser la tasa en reemplazo de un 70, de un 80%, con el complemento, ¿sí? Si usted lo quita a esa persona con esos 250.000 pesos, no sé, en N años, imagínese hoy en día, si no valen nada, imagínese usted en 20 años, y ojalá que el señor ese sea como mi tata, ¿verdad?, mi familia, que duran 100 años, ¿verdad? Cada vez va valiendo menos el dinero. Carlos, de nuevo agradecerte. Me parece que la exposición, sobre todo para quienes nos vieron, clarifica mucho. Muchos mitos urbanos,
y muchas cosas que se dicen a veces sin el conocimiento y la experiencia que a todas luces vos tenés. Muchas gracias. Un placer y cuando tenga el gusto, pues yo Nos encantado. seguiremos hablando de eso. Sí, señor. Y a ustedes las gracias y recordarles que de hoy en 8 tienen de nuevo el compromiso de un capítulo más con la política con P mayúscula. Un abrazo.